Tiempo, Buenos días. vamos a dar inicio a la presente capacitación. En conmemoración al Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra cada 26 de abril, les doy la bienvenida a la capacitación Inteligencia Artificial versus Propiedad Intelectual, realizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Cuenca con el apoyo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI. En este espacio tendremos una ponencia cuya duración será aproximadamente de 25 minutos, luego de la cual se iniciará la ronda de preguntas que se canalizarán a través del chat de la plataforma Zoom. Recordamos a los asistentes que este evento está siendo grabado. A fin de fortalecer el conocimiento y dinamizar la cultura investigativa en el sistema de educación superior, la presente capacitación tratará sobre la creación de obras por medio de la inteligencia artificial. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a la abogada Karine Jaramillo, quien ha cursado sus estudios en Aflaxo, sede académica argentina, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Pontificia Universidad Católica de Quito y en la Universidad Católica de Cuenca. Sus estudios son en Derecho Constitucional y Administrativo, Comercio y Política Exterior, Propiedad Intelectual, Gestión para el Desarrollo. Ha desarrollado cargos como directora subrogante del SENADI, directora nacional de asesoría jurídica de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, directora nacional de derechos de autor del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, directora de asuntos internacionales y experta principal en relaciones internacionales del IEPI, entre otros cargos. Actualmente es directora nacional de derechos de autor y derechos conexos del SENADI. Damos una cordial bienvenida a nuestra ponente, Karine Jaramillo. Adelante. Muchas gracias, Michelle. Buenos días a todas, a todos. Un abrazo fuerte desde Caquito. Antes que nada, mi querida Michelle, voy a romper un poquito el protocolo porque realmente estos son los temas que hoy vamos a topar. Necesitamos generar una dinámica de retroalimentación. ¿Por qué les comento esto, no? Porque vamos a ver que la propiedad intelectual en este momento más que nunca tiene un reto enorme frente a la investigación y los procesos ágiles del desarrollo tecnológico. Entonces, lo primero que voy a preguntar a las personas que están presentes es ¿de qué áreas vienen? ¿Sí? ¿Por qué es importante para mí saber de qué áreas viene? Porque posiblemente esté hablando un lenguaje demasiado jurídico o necesitamos hablar con un lenguaje un poquito más técnico y como bien se me presentó, soy la directora nacional de Derechos de Autor, entonces el enfoque que le vamos a dar es justamente en cuanto a los derechos autorales. Sí, vamos a dejar de ladito algunos otros derechos intelectuales, sin embargo, para poder abordar derechos que tengan que ver con la propiedad industrial, ¿sí? Hacer el diferenciador de la protección automática con la protección constitutiva de los derechos, necesito justamente la retroalimentación de todas y todos ustedes. Así es que, si me permites, Michelle, iré de pronto haciendo preguntas a algunas personas, sobre todo a quienes han estado muy puntualitos el día de hoy. Así es que empecemos. Vemos que todavía están ingresando algunas personas. ¿Se me escucha bien, Michelle? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Arrancamos. Propiedad intelectual e inteligencia artificial. Fijémonos en la imagen, ¿qué es lo que nos está evocando? Esto es importantísimo, porque de alguna manera vamos a ver que existen, si bien existen relaciones entre determinados productos intelectuales, hablemos por ejemplo los softwares, con la inteligencia artificial no necesariamente estamos hablando de un derecho humano. Cuando hablamos de propiedad intelectual, nosotros como ecuatorianos, ecuatorianas, tenemos que sobre todo referirnos a nuestro modelo de Estado. ¿Sí? Y esto lo voy a abordar de forma enfática para poder entender por qué
el derecho de autor principalmente tiene una protección sui generis en nuestro registro internacional jurídico, y hasta dónde llega el derecho de autor frente a la inteligencia artificial. ¿Qué es la propiedad intelectual? Cuando nosotros revisamos el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que le vamos a llamar nosotros COESI, Código Ingenios, ¿sí? Que es una norma que sobre todo las personas creativas e innovadoras deberían tenerlo a la mano, casi como la Biblia de los derechos, ¿sí? Incluso si hablamos de Creative Commons, de obras colectivas que se otorgan a título gratuito, estamos hablando de derechos intelectuales. Cuando nosotros concedemos como autoras, autores, creadores, innovadores una licencia, así sea a título gratuito, estamos también explotando un derecho intelectual. No necesariamente cuando existe una regalía monetaria, hablemos de la monetización de los derechos intelectuales, existe una explotación. También cuando existe una licencia gratuita. Comencemos por ella, ¿sí? Esto porque en algunas conferencias me ha preguntado, si yo doy gratuitamente una licencia, una autorización, entonces ¿quedo desprotegido? No. No quedo desprotegido por los derechos intelectuales. Nuestro COESI, nuestra norma legal, ¿sí? Que desarrolla aquello que el artículo 20 de derechos morales y patrimoniales de autor, y aquellos que lo reconocen como la propiedad intelectual en el artículo 322 de nuestra Constitución, que devienen a su vez de un régimen internacional. Hablemos de 1948, fijémonos, 1948, artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos, que reconocen los derechos intelectuales. De igual forma, el protocolo de San Salvador respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, pues también reconoce los derechos intelectuales. Y me voy a referir a derechos intelectuales más que a propiedad intelectual, ¿sí? El concepto que tenemos en nuestro país es de derechos intelectuales, y eso hay que entender por qué. Para nuestra legislación, si ustedes ven, no voy a repetir lo que está en las diapositivas, pero esos derechos intelectuales son una herramienta de gestión del conocimiento, ¿sí? Que asegura el equilibrio entre los titulares y los usuarios de los derechos. Titulares, ya vamos a ver quiénes son titulares, y los usuarios, las usuarias, en este caso, de las obras protegidas por los derechos, ¿no es cierto?, por las invenciones. Se garantiza a través también del ejercicio de estos derechos, otros derechos, ¿no?, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, que dice que ningún derecho en nuestro régimen es más que otro, ¿sí? Y aquí viene la pregunta, ¿cuántos estudiantes o profesores, profesoras de derecho tenemos en la sala, por favor? Anímese a interactuar un poquito. Yesenia. Buenos días, soy de psicología. Psicología, perfecto. ¿Estamos estudiantes de derecho aquí? Tania, Estefanía, John, Manuel, Jenny. Parece que no tengo a jurídicos. Estamos con psicólogos, psicólogas, estamos también con informáticos. Vicente. No, buenos días, Karen. Área de la salud en la medicina deportiva y área educativa son mis zonas de influencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Vicente. Vamos a ver. Sí, buenos días, Karina. Buenos días, Estefanía, de derecho. Sí, Marco, tenemos Marco, a gente de derecho. Sí, Derecho, Marco sí. Machado Clavijo, docente de la cátedra de la Facultad de Derecho, y 3 alumnos. Qué gusto, doctor Clavijo. Muy bien. Buenos días, Entonces, Tania Rodríguez de Letras. De letras, perfecto, perfecto. Bienvenidos. Bien, estamos entonces con las... A mí no me gusta hacer esta diferencia, pero cuando estamos en el ámbito académico suelen hacerlo. Estamos ciencias blandas con ciencias duras, ¿sí? Y no porque seamos ciencias blandas, ¿sí? Tenemos menos mérito. Todo lo contrario. A veces las ciencias blandas
demandas son las que dan contexto a todo aquello que las ciencias duras no saben encaminar a través de la innovación. Eso es importante entender. Y aquellas ciencias duras que tienden a la innovación científica sobre todo, pues encuentran un asidero en los derechos intelectuales. Por eso vemos que en nuestro sistema de derechos intelectuales, los derechos van a estar en exacta jerarquía que cualquier otro. ¿Sí? El ponderador que hace nuestra Constitución, y bien que están aquí profesionales de la salud o futuros profesionales de la salud, van a ver que todos estos derechos están en igual jerarquía, dice el artículo 3 de la Constitución, ¿sí? Y se garantizará sobre todo salud, educación y seguridad integral, ¿no? Entonces, fíjense cómo desde el 2016 que se pone en vigencia el Código Ingenios, ¿sí? 9 de diciembre del 2016, hay un tratamiento diferenciado de la propiedad intelectual. Ya no se habla de la total exclusividad, se habla de derechos. ¿Y por qué? Porque nuestro modelo de Estado, de derechos y justicia, le da un giro a esa jerarquía que tenían otros regímenes constitucionales e incluso reconoce el régimen internacional de forma, bajo la forma de la aplicación directa. Los jurídicos y jurídicas sabrán entender qué es el principio de aplicación directa y el pro homine de favorabilidad que vamos a hablar también. Entonces, cambia el lenguaje, cambia el imaginario, cambian las instituciones. Es lo primero que hay que entender, van cambiando. Siempre se dice que el derecho se queda anquilosado frente al desarrollo tecnológico y de alguna manera, al final de la charla, vamos a ver si esto es verdad o puede modificarse. Entonces, cuando hablamos que estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia social, demócrata, intercultural, plurinacional, pues estamos hablando también de otros colectivos, estamos hablando de grupos de atención prioritaria, estamos hablando de aquellos artículos 56, 57 y siguientes de la Constitución que reconocen los derechos colectivos, y en todo esto, aunque ustedes no lo crean, entra también metaverso e inteligencia artificial. Esta reconcepción de los derechos intelectuales es vital entender a la luz no solo del derecho, sino del derecho como ciencias jurídicas, sino también como el ejercicio mismo de los derechos intelectuales que vamos desarrollando a través de nuestras investigaciones, de nuestras artes, de nuestra forma de expresión. Entonces vamos a ver que se trata de una propiedad intelectual que se redefine ontológicamente, ¿no? Se transforma en un sistema, ojo con esto, un sistema y un medio para materializar otros derechos. Hay un vínculo con diversos derechos, primero con el derecho al trabajo, con la justa remuneración, con la libre expresión, la cultura, la educación, al proyecto de vida, ¿sí? De que tanto habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a un medio saludable. Y en la actualidad se comienza a retomar la noción del derecho humano, ¿sí? Hay por ahí una recomendación del Comité de DESC de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema de las Naciones Unidas, que establece que todo aquello que se considere si propiedad intelectual tendrá su propia regulación de acuerdo a los convenios internacionales y de acuerdo a las leyes nacionales. Es lo que sucede con el COESI. Pero de forma particular, el derecho de autor, al tener un reconocimiento como derecho humano, tiene una connotación que está absolutamente ligada a las teorías de la personalidad. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos aquí psicólogos, psicólogas, pues sabrán ellos perfectamente que aquellas manifestaciones de las personas, de la libre expresión, pueden derivar en expresiones culturales, artísticas, que son automáticamente protegidas por el derecho de autor. Entonces ahí comenzamos con nuestros cuestionamientos. ¿Y qué pasa con inteligencia artificial? Que no es una manifestación de la inteligencia humana, del sentir humano, de la personalidad de los autores, y esta teoría pues se vería reflejada también en nuestro sistema. Por favor, si alguien quiere hacerme preguntas, me interrumpe sin ningún problema. Entonces vamos a diferenciar esto que hay que tener muy claro.
¿sí? Cómo los derechos intelectuales están divididos, cuáles son los mundos enormes en los que están divididos. Primero, la propiedad industrial, que es todo aquello que se comercia, con lo que es más evidente en el desarrollo, digamos, del mercado, ¿sí? De los derechos intangibles, los portafolios intangibles, ¿no? Se van más evidenciados cuando tenemos una marca, ¿sí? No es igual tener una marca que una patente, no se patentan los derechos de autor, no se patentan las marcas, no se patentan los secretos industriales, ¿sí? Las marcas, por ejemplo, que es una de las modalidades o uno de los derechos de propiedad industrial, no son derechos de autor, ni tampoco obtenciones de variedades vegetales, no son patentes. Estos bienes son eminentemente comerciales, ¿sí? Nuestras leyes consideran bienes intangibles de orden real, es decir, en el momento en que me voy al Senado o en cualquier país ante la Dirección de Derechos Industriales, de Propiedad Industrial, pues estoy buscando un reconocimiento del Estado tras un proceso de registrabilidad de un signo distintivo de una marca, ¿sí? Entonces, esa marca es la que va a distinguir mi producto, mi servicio, ¿sí? De acuerdo a lo que yo haya analizado en el mercado. Las condiciones que deben tener esos signos para que sean registrados, concedidos por la autoridad, pues tienen que cumplir unos requisitos, pero sobre todo de distintividad, es decir, que no sean parecidos, similares o idénticos a otros existentes en el mercado o registrados previamente, incluyendo nombres comerciales que amparan una actividad comercial, ¿sí? Dentro de un quehacer en el ámbito justamente del mercado. Y le ponemos como ejemplo también a las patentes, pero las patentes, esto hay que tener clarísimo, son derechos que se adquieren, ¿sí? Tras igual un proceso de análisis de la autoridad sobre la capacidad inventiva, la novedad, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la naturaleza industrial de un producto o un procedimiento, ¿sí? Que vaya a solucionar un problema mundial que no se ha solucionado o que ha sido parcialmente solucionado. Hablemos lo que sucede con los fármacos, un fármaco de cura del cáncer, ¿sí? Mientras las marcas, en el momento que me otorgan el registro, tiene una duración de 10 años, y puedo renovarla indefinidamente, la patente se me concede por 20 años y después de esos 20 años entran a dominio público, es decir, cualquier persona puede utilizarlo. Aquí hay un tema eminentemente de exclusividad para la explotación de estos derechos. Los abogados, cuéntenme, ¿estamos claros en esto? Para ver si no estoy repitiendo lo que ustedes ya saben, por favor. ¿Quién me hace de feedback, por favor? Lorena, Karen, María. Gracias. Hablen ustedes. Sí, en la en la Escuela de Derecho conocimos estos antecedentes fundamentales ya. Perfecto, entonces voy a pasar más rápido. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Y el otro mundo es justamente el de los derechos de autor y derechos conexos, ¿no? Entonces, estos derechos, como sabemos, van a proteger todo lo que son las expresiones, ¿sí? Todas las expresiones de la mente humana, Autor, autora solo puede ser la persona natural. De ahí, titulares de derechos, cualquier otras personas. Y aquí viene la diferencia de lo que sucede en los países anglosajones, la mayor parte de países que han ratificado la Convención de Berna de 1886 y en especial el Acta de París de 1971, pues entendemos que la protección, por ejemplo, del software se lo hace por derechos de autor. Mientras en los países anglosajones, con una cultura bajo las teorías del utilitarismo de los derechos, pues lo protegen por medio de patentes. Y ese diferenciador va a ser fundamental en el momento en que nosotros tratemos la inteligencia artificial. Bien, convencidos ya de lo que es la propiedad intelectual, los derechos intelectuales que protege cada uno de estos derechos, ya no vamos a decir que vamos a patentar ni marcas, ni diseños industriales,
no vamos a patentar ni marcas, ni derechos de autor, ni tampoco obtenciones de variedades vegetales. Para quienes no sepan qué son las obtenciones de variedades vegetales, sobre todo las personas que no han tenido la cátedra de propiedad intelectual, pues van a acordarse de las hermosas rosas ecuatorianas que se dan sobre todo en la zona de Cayambe, de Pedro Moncayo, ¿sí? Donde se desarrollan obtenciones vegetales, es decir, son derechos que otorga también el Estado tras un análisis sobre los desarrollos y mejoramientos, sobre todo de las plantas, ¿no? Y también se encuentran los conocimientos tradicionales que inicialmente conversábamos, los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales de pueblos y nacionalidades. En nuestro sistema también está protegido no solo constitucionalmente, no solo por el convenio 169 de la OIT, no solo por el CDB, el convenio de la diversidad biológica, no solo por las declaraciones mundiales sobre los derechos de pueblos y nacionalidades, no solo por las decisiones comunitarias de la CAN, de la Comunidad Andina, sino vamos a tener una protección sui generis de los conocimientos tradicionales que pertenecen a nuestros pueblos, ¿sí? Entonces, con esta introducción así rapidita, pues, algunos que son de mi época, algunos docentes sobre todo que son de mi época, se acordarán de este ladrillo, ¿no es cierto? Y se acordarán que este ladrillo también tenía su patente incluso en los botones que utilizábamos, y tenía también una marca. Y también tenía el diseño industrial, todo el aparato, ¿no? Que estaba protegido también como el motor, los sonidos, los ringtones, también los secretos industriales y los secretos comerciales, ¿sí? El cómo manejar un negocio, por ejemplo, el negocio que llevó al éxito a ciertas empresas, compañías mundialmente conocidas en el ámbito de las telecomunicaciones, no les voy a hacer publicidad, y entendíamos que existía desde hace mucho tiempo, y cuando yo les decía Convención de Berna de 1886, Convención para la Protección de Obras Literarias o Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, pues vemos que no es nada nuevo de lo que estamos hablando, son normativas decimonónicas que han ido evolucionando en el tiempo. Y en la actualidad, pues, en ese tiempo ya teníamos licencias de uso. Fíjense que les estoy mostrando un modelo de hace 20 años, ¿no? Y exactamente lo mismo lo tienen ahora, solo que con algunas particularidades donde ya se puede hablar de metaverso e inteligencia artificial. Fijémonos la diferencia, ¿sí? Es mucho más complejo el manejo de esos derechos en los productos tecnológicos en la actualidad. Y esto no es que ha modificado la propiedad intelectual, sino lo que se ha modificado es la reconcepción de los derechos. Sí, hay un link, un vínculo entre derecho, conocimiento, arte, cultura y ciencia. Y en el momento en que nosotros nos referimos a cultura, no solo nos referimos a un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, donde la persona puede manifestarse. El derecho a la cultura está absolutamente ligado al derecho a la libre expresión y también al derecho de autor, como les comentábamos. De hecho, en nuestra Constitución, el artículo 21 habla del acceso a la cultura, educación, ¿sí? Y otros derechos vinculados con las manifestaciones personales de los seres humanos de forma individual y social. Y luego viene el artículo 22 de la protección de los derechos de autor y derechos conexos. Todo esto va constituyendo una industria, la famosa industria naranja. Algunas personas, sobre todo del ámbito artístico, no les gusta la expresión de la industria naranja, porque todavía hay un enfoque absolutamente estético de lo que es la protección de los derechos, sobre todo en los ámbitos tecnológicos y en los ámbitos artísticos. Pero en efecto se ha generado en la actualidad una industria. ¿Por qué naranja? Pues ustedes sabrán, sobre todo quienes manejan algunas expresiones respecto de los colores, pues
Este es un color que incluso tiene que ver con la historia de nuestros pueblos, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay una universalidad, ¿sí? Y vamos superando también la noción de el derecho de autor como un derecho que está adscrito al derecho al trabajo, ¿sí? Algunos tratadistas, algunos políticos y también activistas de los derechos hablan que, por ejemplo, el derecho de autor es el salario del trabajador creativo, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿en el Ecuador se vive del arte? Sí, sí. Hay artistas, hay autores, compositores, etcétera, que sí logran monetizar, esa es la palabra, monetizar sus derechos, ¿sí? Ante todo esto se requiere una política pública que también pasa por investigación, desarrollo, pasa por academia, ¿no? Es importante considerar todos estos derechos desde la esfera del conocimiento, absolutamente. Incluso la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, antes de abordar inteligencia artificial, hace un llamado a considerar que hay una contribución económica enorme al desarrollo de las naciones respecto de los derechos que se generan alrededor de los productos intelectuales. ¿Qué garantía es la que comprende esa noción de protección? Primero, todo lo que tiene que ver con los derechos morales, ¿sí? Esto entiendo que ustedes ya lo han visto, el derecho de paternidad o maternidad, como ustedes quieran decirlo, el derecho a reivindicar de quién es la obra de Mozart, a pesar de que está en dominio público hace mucho tiempo, no deja de ser la obra de Mozart. La flauta mágica no puede ser de Karim Jaramillo, es de Mozart. A eso se refiere, ¿no es cierto? La oposición contra cualquier modificación, ojo con estos derechos. La conservación de la obra inédita, que son también derechos morales, personalísimos, sobre todo de las personas creativas, artistas, intérpretes, ejecutantes, autores, ¿sí? Y está condicionados también a estos aspectos en nuestro sistema, a que no se ejerza abusivamente los derechos intelectuales, a que el ejercicio de esos derechos tengan acceso a través de excepciones y limitaciones o fair use, uso justo en nuestro sistema, artículos 2.11 y 2.12 del COESI, en favor de grupos de atención prioritaria. Aquí me voy a detener un poquito porque cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿sí? Y en la actualidad tenemos que referirnos a tratados internacionales que entran en virtud de lo que establece el artículo 427 de nuestra Constitución y 417 y 427 de la Constitución. Esos dos artículos entran a regir de forma directa en el Ecuador como el Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech es un tratado internacional que el Ecuador suscribió por el año 2015 y entró en vigor a partir del 2016. Todavía no está implementado, pero entra a aplicar directamente porque es favorable para un grupo determinado de atención prioritaria, que son las personas no videntes o con dificultades para ver. Entonces, en las excepciones al derecho de autor, cuando vimos el derecho moral a oponerse a cualquier transformación de una obra, de un software o lo que fuera, pues entra en las excepciones para determinado grupo de atención prioritaria. Entonces, como vemos, no se trata de derechos absolutos. De hecho, los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales se encuentran los derechos intelectuales, no son absolutos, ¿sí? Un aspecto que no nos debemos olvidar es que estos derechos, ¿sí?, que se generan a través incluso de la inteligencia artificial, que se pueden estar vulnerando a través de inteligencia artificial o que buscan una protección, sí, solo pueden tenerlas las personas naturales. No nos olvidemos de eso. La titularidad primigenia en los derechos, sobre todo de autor, pasa por el yo creo la obra, yo soy la propietaria, yo decido los niveles de explotación y yo aporto. Es decir, hasta dónde yo ejerzo la exclusividad y hasta dónde no. ¿Sí? Esto cómo se... Perfecto. Vamos a avanzar un poquito. Ya entendemos que en cuanto a los derechos de autor, pues tenemos derechos patrimoniales,
El catálogo de esos derechos patrimoniales, pues está previsto en el artículo 120 del COESI, que es el derecho de reproducción, comunicación al público, distribución pública, importación, traducción, puesta a disposición. Entonces, no estamos hablando de solo el derecho de autor, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de metaverso, por ejemplo, pues nos vamos a referir no solo a las obras protegidas por el derecho de autor y estos 6 derechos, ¿sí?, que pueden estar afectados en un momento dado. Por ejemplo, un derecho de reproducción, ¿sí?, en los ambientes sensoriales que generan estos submundos del metaverso. Entonces, puede utilizarse una marca registrada, ¿sí? Puede utilizarse un software que esté patentado en los Estados Unidos o que esté protegido por los derechos de autor en el Ecuador. Y vamos a tener también otras implicaciones. Entiendo que ustedes ya manejan también la teoría de los derechos de remuneración equitativa, que son derechos que se reciben sobre todo a través de sociedades de gestión colectiva, es decir, personas jurídicas sin fines de lucro que están encargadas de recaudar las regalías que corresponden a determinados gremios, por ejemplo, gremios de autores y compositores del Ecuador. En el Ecuador tenemos 5 sociedades de gestión colectiva: la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos, SAICE, la SARIME, la Sociedad de Artistas, Intérpretes Ejecutantes, ahí estamos hablando de derechos conexos, la Sociedad de Productores Fonográficos, ¿sí?, derechos conexos, la Sociedad de Productores Audiovisuales de GERA y la Sociedad de Artistas Audiovisuales, ¿sí? Entonces, estos derechos, además de los diferentes derechos de comunicación pública, reproducción, etcétera, que licencian esas sociedades de gestión colectiva, también estos derechos adicionales de remuneración equitativa son recaudados por ellos, ¿no? Entiendo que ya conocen cuáles son los derechos conexos, que son los de quienes desarrollan determinadas expresiones a través de las prestaciones del derecho de autor, de artistas, intérpretes, ejecutantes. No afecta al derecho de autor, son independientes del derecho de autor, ¿sí? Este principio, que los abogados y abogadas lo conocen muy bien, el principio de favorabilidad, ¿sí?, que está en el artículo 427 de la Constitución. Es decir, en caso de duda sobre la interpretación de las normas, cuando el tenor literal de las normas no establezca claramente qué hacer, pues estará lo más favorable a la vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, ¿no es cierto? A eso se refiere este principio de favorabilidad, para ponerlo en términos más sencillos de entender. Entonces, en nuestro sistema opera este indubio pro autore. Y acordémonos que autor es únicamente la persona natural. Sí, ese reconocimiento, a diferencia de lo que sucede en patentes, en marcas, en obtenciones de vegetales, de variedades vegetales, el reconocimiento de los derechos de autor no exige formalidad alguna. En el momento en que yo creo un software, si produzco un software, lo desarrollo, inmediatamente entra a operar la protección del derecho de autor, ¿sí? Y el ejercicio de este derecho no está sometido a formalidad alguna. Si quiero, yo facultativamente me acerco al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, hablo con la Karin y le digo: Karin, necesito el certificado de derechos de autor porque voy a comercializar mi software, ¿sí? La única condición sine qua non legal que exige nuestro sistema, y esto es a nivel mundial, para la contratación, es decir, para las cesiones de derechos, para las licencias o autorizaciones de los derechos de manera general, es que sea, sobre todo en derecho de autor, por escrito. Sí, por escrito. En propiedad industrial, todas las licencias, todas las transferencias de derechos, todas las cesiones tienen que ser obligatoriamente inscritas, ¿sí?, registradas. En derechos de autor, lo único que exige, sobre todo en el Ecuador, hay una normita en el reglamento de gestión de los conocimientos, en el artículo 59, que dispone que cuando existan cesiones exclusivas, es decir, una transferencia de los derechos hacia una tercera persona, donde yo le digo: usted va a ser la
única en el Ecuador que va a poder distribuir mi software, ¿sí? Esa sesión sí tiene que ser inscrita, ¿sí? Caso contrario, lo único que exige la ley es que sea escrito, que se individualicen los derechos, es decir, saber qué derechos se están sesionando, qué se está autorizando. Esos 6 derechos de los que hablábamos en el ámbito patrimonial, ¿no es cierto? Reproducción, si voy a ceder o autorizar la importación o la exportación, si voy a ceder o autorizar la comunicación al público, la puesta a disposición, ¿sí? Esos 6 derechos tenganlo muy en cuenta al momento de realizar licencias y autorizaciones. Está sometido al principio de voluntad de las partes y las únicas restricciones que nos da el derecho en general a nivel mundial es que no se puede prohibir la creación de obras futuras o nuevas creaciones por parte de los autores, ¿sí? Y en caso de que no establezcan tiempos de vigencia de esas autorizaciones, de esas sesiones, pues entran las presunciones de derecho. El derecho de autor nace justamente con la presunción de autoría y esa presunción también tiene un alcance en el tiempo. Es decir, si yo no fijo en un contrato, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estoy autorizando se explote mi software? Entonces, la ley presume que se podrá explotar por 10 años. ¿En qué territorios? Si yo no establezco en qué territorios y por qué medios, por ejemplo, digitales, que podrían abarcar el mundo entero, entonces la ley presume que únicamente esa sesión regirá en el territorio donde el contrato ha sido suscrito, ¿sí? Ante todo esto hay limitaciones y excepciones, ¿sí? Las limitaciones y excepciones que están previstas en la ley, es decir, no es que cualquier cosa se puede realizar con las obras que son protegidas por los derechos, sino se realizan determinados actos únicamente para, como decíamos, accesos a grupos de atención prioritaria, las excepciones y excepciones en favor de las bibliotecas. ¿Por qué las bibliotecas? Porque las bibliotecas son espacios de acceso al conocimiento y difusión también de la cultura, incluso el depósito de la memoria colectiva de los pueblos, lo dice la Constitución a través del depósito legal. El uso de determinados contenidos con intereses de investigación académicos, con intereses de uso personal, de acceso también al conocimiento personal, que no implica la reproducción y distribución de aquellos contenidos que yo estoy utilizando en mis investigaciones. Eso es importante entender, sobre todo en el ámbito académico, ¿no? Si ustedes van a utilizar contenidos ajenos, siempre utilicen derecho de cita y bueno, aquí no hay necesidad de profundizar, que lo manejan muy bien. Las flexibilidades del sistema es otro aspecto que hay que considerar, porque dentro de esas flexibilidades, de acuerdo valga la redundancia, el acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, con un acuerdo de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, establece la existencia de licencias obligatorias. ¿Qué quiere decir esto? En el caso, por ejemplo, que se requiera la producción de genéricos, ¿sí? Sobre todo en el ámbito de la salud, hablemos de esto en el ámbito de la salud, ya que aquí están algunos profesionales de esa área, una empresa que requiera producir esos genéricos, pues puede solicitar una licencia obligatoria al Estado para que éste analice y pase la propuesta al titular de una patente farmacológica y éste pueda aceptar la propuesta económica que realiza el interesado en elaborar los genéricos. Como ven, es una licencia forzosa, se la llama, pero está condicionada al pago y está condicionada en algunos casos a que previamente se haya buscado una licencia voluntaria. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Sí, yo, buenos días. Silvana, adelante. Sí, en caso de que uno se ocupe una licencia para crear un juego digital con una plataforma ya existente, digamos, como por ejemplo un escape room, ¿ya? Un escape room para realizar una evaluación, digamos.
Ya, y es como sustentar una tesis, ¿ya? Es la creación de un escape room. Si yo ocupo esa licenciatura, necesito patentar al momento de que yo vaya a poner en la plataforma para que toda persona entre con ese link. A ver, Silvanita, vamos por partes. Estamos hablando de plataformas, ¿no es cierto? Sí, es como una Ya. licencia. Sí, sí, sí. Lo primero que vamos a entender es que no vamos a hablar nosotros de patentes. Cuando hablamos de software, cuando hablamos de páginas web, cuando hablamos de plataformas, no estamos hablando de patentes en el Ecuador y en la mayor parte del mundo, excepto que estés en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Sudáfrica, ¿sí? En países que tienen un sistema de common law, ¿sí? Entonces, tú en base a las licencias que has obtenido, por ejemplo, estamos hablando de licencias open source, ¿o no? Sí, sí. Ya, esas licencias open source son licencias generadas bajo algunas modalidades. La una puede ser Creative Commons, ¿sí? Las condiciones de Creative Commons es todos los creamos y todos liberamos los contenidos. Y el origen de esas licencias son gratuitas, ¿no? A partir de esa gratuidad, tú puedes desarrollar contenidos, ¿sí? Que del día de mañana puedan ser comercializados. Puedes desarrollar softwares que puedan, el código fuente, ser comercializado. Puedes desarrollar aplicaciones que pueden ser comercializadas, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te han concedido una licencia gratuita. Ya. Entonces, siempre que vayan a bajar y suscribir una licencia, siempre chequen el tema de la gratuidad y el alcance de esa licencia. Eso es importante. Ya, y en el caso de que... Existen licencias que son Creative Commons y que te dicen la única condición que tienes para aprovecharte de la licencia gratuita es que tú también generes desarrollos en gratuidad. Entonces, te estarías atando a una comunidad que está poniendo a disposición del público todos esos conocimientos. Entonces, ¿cómo hay que verle esto? ¿Sí? Desde, a ver si los y las abogadas me ayudan ahí un poco, desde las teorías sobre la variedad cultural que está aplicado a varios ámbitos del derecho, no solo a los derechos intelectuales, pues se promovieron las licencias libres y las licencias gratuitas, que no es lo mismo. Las licencias libres son las que te permiten totalmente operar sobre la autorización y las licencias comunitarias o licencias gratuitas son las que te dicen que tú puedes operar gratuitamente, pero bajo determinadas condiciones. Por eso es importante que ustedes cuando estén en el mundo del open source, pues vayan verificando las licencias. Generalmente tienes una carta abierta, por eso es software libre, por eso es open source. Y en caso de que estas licencias nos pidan pagar por año, a veces hay licencias que nos piden por año o por mes. Entonces, Sí. al momento de que se paga, entonces uno ya puede acceder y hacer y crear sin ningún problema. Sí, lo puedes hacer. Esas licencias donde te dicen específicamente por lo que estás pagando deben contener una pequeña cláusula, de hecho la mayor parte contienen del derecho a oponerse a cualquier transformación. Ese es un derecho moral, ojo. Entonces no es solo patrimonial. Entonces, chequen las licencias cuando ustedes lo vayan a obtener, que tenga una cláusula donde diga que tú puedes transformar el software, que tú puedes transformar la aplicación, que tú puedes transformar la obra. Eso es vital, que tú puedes reproducir, que tú puedes distribuir, que tú puedes comunicar al público, que tú puedes exportar, que tú puedes... el tema de exportación a veces está más ligado al tema comercial, cuando existen marcas, por ejemplo, de empresas desarrolladoras de multimedia. Entonces ahí tú tienes que chequear que contengan cláusulas que tengan que ver con esos 6 derechos a los que nos referíamos, ¿no? Este listadito de acá, no se olviden, tómenle una foto, ¿sí? Esas licencias deben contener absolutamente todo. Y cuando te dice en una licencia simplificada, una licencia de forma general, con esta licencia usted
puede explotar cualquiera de los derechos protegidos por la propiedad intelectual. Ojo con eso, porque en propiedad industrial, si es que, y acordémonos que el concepto de propiedad intelectual a nivel mundial corresponde tanto al mundo de la propiedad industrial como los derechos de autor, y pueden tener incluso algunas otras implicaciones por conocimientos tradicionales. Entonces, cuando están hablando de la genérica de propiedad intelectual, hay que tener mucho cuidado con el manejo de las marcas. Por ejemplo, si nos bajamos vectores, compramos determinados vectores, ¿sí? Y hay a veces en los vectores al final una marca figurativa muy pequeñita, ¿sí? En la licencia que tú estás comprando debe constar si puedes utilizar o no esa marca, ¿sí? No nos va a interesar posiblemente si somos diseñadoras gráficas, no nos va a interesar la marca, pero en algunos casos para los diseños se apalancan en esa marca por la calidad del vector. Entonces, ahí es donde es absolutamente necesario que ustedes vayan leyendo, las licencias. Michelle, ahí me interrumpes, por favor, tranquilamente, porque si no me timbran un montón de gente en el teléfono y no sé si es para que ya pare o no. No sé si Silvanita Listo. está claro por ahí. Sí, ahí sí. Muchas gracias. Ok, voy a decirlo rapidísimo. Todo lo que tiene que ver con metaverso, ¿sí? Tiene que ver con derechos intelectuales, en especial derechos de autor, porque acordémonos que los derechos de autor protegen toda clase de expresiones, ojo, no protegen ideas, no protegen ciertos procedimientos, ¿sí? No protegen ideologías. Si yo tuve la idea hermosa, yo qué sé, de poner hologramas en un bus para un modelo de negocio, en un bus turístico, si no lo consolidé, si no desarrollé el modelo de negocio, si no hice el holograma, etcétera, etcétera, el software para proyectar el holograma, no soy un autor. Por lo tanto, mi idea no va a estar protegida. Todos estos géneros de obras que ustedes están viendo, fíjense acá, Minecraft, obras arquitectónicas, diseños de trazado relativos a topografía, obras cinematográficas, plásticas, programas de ordenador, bases de datos, pero no cualquier base de datos, la base de datos donde hemos procesado los datos, fotográficas, las de arte aplicado, una silla, por ejemplo, que no alcanza un diseño industrial, es bastante artístico, pues es una obra de arte aplicado. A veces los diseños industriales también tienen la protección de los derechos de autor por diseño, ¿no? Las obras basadas en expresiones culturales, todo ello está protegido también en el metaverso, ¿sí? Acordémonos que el metaverso tiene muchísimo que ver a partir de la generación del Internet. El concepto no es de ahora, ¿no? ¿Sí? Y eso hay que entenderlo. Inteligencia artificial, metaverso, las nociones inician por los años 50 y luego en los años 70 se van desarrollando por ahí en un librito que habla de metaverso. Lo que trata es de generar una experiencia inmersiva multisensorial de la que habíamos hablado y tiene una aplicación en varios dispositivos y desarrollos tecnológicos. Billy. Billy Morocho. Hola, Karin. Bueno, buenos días con todos. Solo una consulta. Cuando mencionaste todos los tipos de posibles obras que se puedan registrar y que obviamente dentro de eso está el software y todo lo que es arte y más cosas, el punto es, ¿qué es lo que va a suceder ahora o qué es lo que está sucediendo cuando ya puedes tomar código de otro, pedirle a ChatGPT que te reescriba y que por último no estás realmente usando el mismo código, sino pidiendo una reescritura y por último haciendo todo?
y al final pides registro de eso. Entonces, ¿cómo vas a hacer, cómo se va a proceder con esas cosas? Porque lo mismo va a pasar con las obras, o sea, con las obras de arte. Hay obras que si le pides a ChatGPT que te dé haciendo con algunas aplicaciones, por ahí salen algunas cosas que por último ya no es inspiración propia, ya no es algo Así es. de la persona. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en ese sentido y qué es lo que deberíamos considerar nosotros? Porque en mi caso, por ejemplo, software es lo que principalmente necesitamos registrar. Perfecto. Bien. Esta es la pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Les cuento que la inteligencia, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ya me he saltado el tema de las descripciones, la diferencia entre qué pasa con el mundo que nos abrió la criptomoneda, ¿sí? Este mundo del metaverso y luego ya la inteligencia artificial. Nada de eso, nada de lo que tenga que ver con inteligencia artificial está regulado. Lo único que nosotros debemos tener en cuenta es el famoso pro homini, pro autoris, el principio de reserva de ley y de supremacía, en nuestro caso la Constitución. Es decir, si los derechos autorales están reconociendo al autor como la persona natural, ¿sí? La persona de la titularidad primigenia, entonces no podríamos hablar de una protección de derechos de autor generados sobre contenidos por inteligencia artificial. Lo que sí podemos hablar, y eso es un tema, aunque ustedes no lo crean, que no se discute de reciente data, ¿no? La misma WIPO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se ha cuestionado lo que Billy nos acaba de decir. ¿Qué hago con eso? ¿Sí? Y fíjate que estamos todavía mundialmente en un proceso público de consulta sobre la inteligencia artificial y las políticas de propiedad intelectual. No es de ahora, esto comenzó más o menos en el año 2015 y ha ido avanzando en el tiempo hasta retomar la noción del derecho humano, sobre todo el derecho de autor, ¿sí? Y aquí está el quid del asunto, la originalidad. ¿Cuándo logras tu originalidad? Porque el requisito sine qua non en los derechos de autor es la originalidad. Ojo, que acuérdense que en patentes, ¿cuál es el requisito principal? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son los requisitos principales para obtener una patente? Es decir, un derecho sobre un producto absolutamente innovador. Vamos a hablar de absolutamente innovador. ¿Cuál sería el primer requisito? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? A ver. Que ya han tenido la cátedra de propiedad intelectual. Pero estás hablando de la originalidad mismo, supongo, ¿no? A ver, arranquemos por patente. Regresemos a la primera parte de la charla. Cuando hablamos del derecho de patentes, hablamos de innovación. No hablamos de originalidad. Hablamos ahí en patentes de novedad. No hablamos de originalidad. La originalidad está dada, y esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ¿sí? La originalidad exige que la obra presente una individualidad. Como habíamos dicho, en el caso de derechos de autor, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, los resultados, la forma en que se expresa la inteligencia artificial no está reflejando una individualidad de una persona humana. Por lo tanto, ¿cómo podemos hablar de protección? ¿Sí? Como digo, no existe en el mundo en este momento una normativa, solo recomendaciones, por ejemplo, la Comisión Europea, algunos esbozos doctrinarios, muy pocos en América Latina, ¿sí? Pero no tenemos una normativa, y acordémonos, esto lo entienden los jurídicos y las jurídicas, que para regular, ¿sí? Derechos, para limitarlos o para reconocerlos, se requiere una norma sea constitucional o sea una norma legal. No se reconocen derechos por otro tipo de normas, por la jerarquía normativa del 424 y 425 de la Constitución. Entonces, es clarísimo el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no está protegida, sino en cuanto al desarrollo de los softwares,
¿sí? Los softwares que desarrollan inteligencia artificial son los que están protegidos porque son los que van a reflejar la individualidad de los desarrolladores, ¿sí? Pero ahí hay un tema, Karin, Sí. disculpe que te interrumpa de nuevo. El problema es que si vamos hacia atrás en el tiempo y no hablamos específicamente de inteligencia artificial, sino de los case que servían para desarrollar un software o que siguen sirviendo para desarrollar, se supone que un case, si le doy ciertas órdenes, finalmente me ayuda a desarrollar un software y ese software se ha venido registrando. No necesariamente es que fue original de la persona que describió ese software. Y lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, porque no es que por último le estoy pidiendo que me dé haciendo todo, le estoy pidiendo que me ayude a hacer una parte, un módulo muy específico del software que necesito, se me ocurre en mi caso, desarrollar. Tengo 50 módulos, 20 de esos seguramente puedo pedir asistencia, porque finalmente la asistencia que pida sea un case o sea, case, bueno, es una herramienta que permite generación de código, ¿no es cierto? O trabajar con ChatGPT. Entonces, claro, finalmente el resultado obtenido puede ser discutido cuánto de original realmente tiene. Pero en cambio, si no hubo esa intervención de la persona sobre qué es lo que quiero y cómo quiero que funcione, por más inteligencia artificial que exista, no va a darse. Entonces, es ahí en donde de alguna forma está la discusión. ¿Qué hacemos con lo que realmente estamos obteniendo? Porque decir que cualquier software que ha tenido algún indicio de uso de ChatGPT, que además va a ser casi imposible detectar, o sea no vas a poder detectar fácil, yo diría, casi va a ser imposible que lo detectes a menos que tengas explícito que estás describiendo cómo lo generaste, pero si no lo hiciste así, no va a ser detectable. Pero entonces, Exactamente. Es ahí, donde ahí, por ejemplo, descartado absolutamente innovación, ¿sí? En términos de lo que serían los derechos industriales, ¿no es cierto? Regresando al derecho de autor, lo que nos queda, como bien tú dijiste, es la originalidad. Y fíjate lo que dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La originalidad supone un aporte individual y creativo de un pensamiento independiente. En el caso del desarrollo del código fuente con ayuda de la case y en los chats GPT, ¿existe la originalidad o no existe la originalidad? Ahí tendríamos la pregunta a responder. Es que normalmente para poder utilizar estas herramientas tú le alimentas con cierta información adicional a lo que tiene. Entonces ahí estás poniendo tu contribución original. Ahí estaría tu contribución, pero eso se genera ¿desde dónde? Desde el control de los contenidos, desde el control de los parámetros que tú le das a la herramienta. No deja de ser una herramienta. Es como los programas de arquitectura, no sé si hay arquitectos y arquitectas en la sala, ¿sí? ¿Cómo desarrollas un plano arquitectónico? El plano arquitectónico está protegido por los derechos de autor, o un mapa que está protegido por los derechos de autor. ¿Qué herramienta utilizaste? La originalidad, como veíamos, no es un tema de que no existe en el resto del mundo. ¿Sí? Se pueden utilizar parámetros ya existentes. La originalidad parte porque exista ese aporte individual y de creación. Si tú logras probar, ¿sí? Y voy a hablar de prueba, ¿sí? Porque puede ser que tu competencia te diga, usted me ha copiado, ¿sí? Y me ha copiado mi código fuente. Y el resultado de la copia del código fuente ha sido porque has utilizado exactamente la misma herramienta. Pero el producto final, ¿sí? El software que hayas desarrollado va a tener algún componente que refleje esa independencia o ese aporte individual. Y ahí el derecho de autor entra a proteger tanto al uno como al otro.
y será en un proceso de litigio donde la autoridad, con peritos informáticos, con todas las herramientas tecnológicas que puedan comprobar que sí hubo una vulneración de la originalidad de la primera obra producida, es decir, del primer software producido, o de la primera aplicación producida, para que se determine si tienes o no derechos de autor. Entonces, en este momento, con la vorágine tecnológica, con el desarrollo tan rápido que se tiene, que corren a través de la generación de códigos, no puedes determinar hasta dónde está. Y eso, como les dije inicialmente, el derecho queda anquilosado frente al desarrollo tecnológico. Ahí vienen justamente en el ámbito sobre todo de la academia, volver a considerar parámetros de ética en el desarrollo de la tecnología. Entonces, volver a considerar que esos desarrollos a nivel tecnológico, incluso científico, parten de algo ya existente y van mejorándose en el tiempo. Ahí la inteligencia artificial necesariamente va a ser un aporte siempre y cuando se controle hasta dónde esa inteligencia artificial está utilizando contenidos que pueden estar absolutamente protegidos por los derechos de autor. Sí, no sé si me explico bien, porque en el ámbito que tú representas es bastante complejo, excepto que estés en un procedimiento administrativo o judicial con peritajes específicos para Claro. definir quién es el autor primigenio. El problema es que cada vez más la inteligencia artificial, en este caso, está conectándose a códigos que uno mismo está generando. Es decir, vas a llegar un momento en el que por más original que fuiste y por más creador que fuiste de un código base sobre el que se generó varios otros software, probablemente ese ya está, este momento, dentro de la red en algún momento porque tuviste que utilizar no sé, una biblioteca de datos como donde se almacenan las versiones de tu software y eso se conecta a internet y eso está ligado a la posibilidad de que esté explotándose con inteligencia artificial. Es decir, por más de que tú fuiste el autor, no vas a lograr demostrar que tú fuiste el primer creador, porque finalmente, al final, alguien está integrándole a internet y usando esa parte del código. Es decir, que si de esa base salió 50,000 códigos, probablemente muchos de esos van a tener la misma base y va a ser imposible llegar a determinar si el resultado final tiene algún detalle del que tú creaste al inicio. Entonces, lastimosamente yo le veo más complejo todavía llegar a poder determinar si ese registro es válido o no en el software, porque este rato es casi imposible llegar a determinar en qué parte usaste inteligencia artificial para generar esos pedazos de código. Entonces, ahora, Billy, ¿cómo protegemos? Billy, solo te interrumpo ahí. Cuando hablamos de derechos de autor y ahí siempre hagamos la diferencia con lo que sucede en países como Estados Unidos, en el resto de países no hablamos de un registro de derechos de autor. ¿Sí? El registro es facultativo. Tú te vas a la Dirección de Derechos de Autor y le dicen, necesito el certificado de registro de mi producto multimedia con tales características y presento la documentación pertinente. Entonces es una declaración de buena fe que se establece en base a algo que se llama la confianza legítima entre el administrado, que es el solicitante, y la administración pública. ¿Sí? En ese caso, pues estamos hablando de que no es necesario el registro, así de sencillo. Y que incluso esos contenidos donde ya perdiste el control, hablemos que si tuviste, por ejemplo, un sistema que te permita a través de blockchain determinar las licencias que se han ido otorgando de las diferentes obras, de los diferentes contenidos que alcancen a la inteligencia artificial, bingo, no sé cómo lo harán, la verdad, que es una de las discusiones que se tiene a nivel mundial, en el marco de la Asamblea y del Comité de Derechos de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
El rato que perdiste el control, perdiste el control. Entonces, ahí viene justamente desde el acceso a los conocimientos cuando el Estado no puede garantizar más allá de lo que establece la ley. Entonces ahí, por más productivo que te vuelvas, pues existen ciertos parámetros como las famosas externalidades, ¿sí? ¿Hay economistas en la sala? ¿Tenemos economistas en la sala o estudiantes de economía? Bueno, parece que no. Cuando existen estas externalidades, donde prácticamente tus obras, tus desarrollos han perdido el control de ti mismo, ¿sí? Por poner a disposición de la inteligencia artificial, donde tú mismo has incluido determinados códigos base y tuviste que utilizar las herramientas para poder hacerlo, ya no tienes control sobre tu propio derecho. Y esto es algo muy personal, Bill, muy personal. Esto no es opinión ni del CENAVI, pero sí opinan algunos tratadistas en materia de derechos intelectuales. En este momento existe un dominio público tácito, es decir, tú has puesto totalmente a disposición del público para que hagan lo que quieran prácticamente a través de inteligencia artificial con tus contenidos. Entonces, probarlo va a ser sumamente complicado y además puede ser tremendamente costoso. El único que podría asumir el rol de probar hasta dónde un contenido tuyo o un producto protegido por los derechos de autor específicamente han sido vulnerados tus derechos en cuanto a la explotación exclusiva que se reconoce, pues es el mismo Estado, pero el Estado no se encuentra en condiciones de asumir externalidades que se consideren que son positivas desde el punto de vista de acceso al conocimiento y negativas desde el punto de vista del ejercicio exclusivo de los derechos. Pero a donde yo quería llegar, Karin, y disculpa que esté solo yo Sí, aquí sí, interactuando. encantado, más bien me retroalimentas. El problema es que eso termina también una problemática hacia lo que hacemos como docentes e investigadores de la universidad, porque muchos de los resultados que nosotros generamos son publicados. Y una vez que se publican, tienen ciertas descripciones y características que son necesarias hacerlas visibles, ¿no es cierto? Entonces, es probable de que el fin que tenemos, que por último es divulgación de lo que hacemos, también esté al final afectando en que perdamos el control sobre esa originalidad de las siguientes investigaciones. Entonces, ya. porque Verás, Billy, antes era más fácil. Sí, antes era más fácil, era más tangible a los sentidos. Era mucho más tangible a los sentidos. Verás, tú trabajas en una universidad pública, ¿no es cierto? La Universidad Estatal de Concagua. Ya, no te vas a preocupar por eso. ¿Por qué? Porque el artículo 114 del COESI establece 114 y 116. Esos dos artículos ustedes lo manejan por ser públicos. El 114 del COESI establece que las universidades tienen licencias no exclusivas, gratuitas, ¿sí? Para el tema de la difusión de los contenidos, repositorios, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que firman ustedes como parte del equipo de investigación, como coautores de las tesis, de los trabajos de investigación, etcétera? Y en caso de que la universidad sobre todo las privadas, quisieran explotar estos derechos comercialmente, pues tienen hasta un 40% de la titularidad tienen que pedir una autorización, ¿sí? Para poder hacer la explotación hasta un 40%. Ahora, al ser ustedes públicos, aplica también el artículo 116 de COESI, que te dice que todo aquello que es generado con recursos públicos, incluyendo recurso humano, porque se reciben remuneraciones desde los presupuestos estatales, el presupuesto general del Estado y una partecita a las universidades, ahí está también el fondo universitario. Entonces, esto pasa, todos los productos resultantes pasan
al acceso público, excepto que existan determinadas declaratorias de confidencialidad que puede tener información. Por ejemplo, cuando haces investigaciones con data de personas de grupos de atención prioritaria, en temas de migración, en temas de cuando buscan patentes, ¿sí? Porque acuérdense que al ser una de los requisitos, la novedad de una patente, pues no tiene que estar afectado. Entonces, ahí no te vas a preocupar. No te vas a preocupar porque es la universidad la que tiene la obligación de poner a disposición del público absolutamente todo lo que tú hagas. En esa relación, sea de dependencia o por encargo, como sucedería en los casos de la contratación de los profesores y profesoras que no se encuentran en una relación de dependencia, al recibir remuneraciones o honorarios desde la institución pública, esa titularidad sí pasa a ser de la institución, los derechos patrimoniales. Que te reconozcan como desarrollador, por ejemplo, Billy Morocho, desarrollador de tal aplicación, de tal software, está correcto por un tema de honestidad intelectual y ética en el manejo de los derechos intelectuales. Pero la ley establece justamente esa permisibilidad de poner a disposición de todas las instituciones del sector público, pongan a disposición del público, valga la redundancia, todos aquellos productos intelectuales que han sido desarrollados a partir de los recursos del Estado. Jessie. Muchas gracias. Quería hacer una consulta. Para las evaluaciones psicológicas se requieren utilizar instrumentos de evaluación. Ya, algunos de ellos, bueno, muchos son creados por empresas que tienen obviamente sus manuales de calificación y bueno, muchas veces ya es mediante pines, programas y eso. Pero en ocasiones no, al menos cuando se hacen evaluaciones masivas, por ejemplo, para el tema de adaptaciones curriculares de los estudiantes, al parecer no necesariamente se emplea instrumentos, digamos, mediante las empresas que elaboran los test, sino que sería a través de copias, por así decirlo. ¿Eso no estaría correcto? Esa es una pregunta. Ya, a ver, que si tenemos dos cuestiones. Supongamos que tú utilizas una evaluación que ha sido desarrollada por una persona jurídica, por un equipo de la persona jurídica, ¿sí? Y la universidad ha adquirido una licencia. Puede ser que esa licencia le admita utilizar varias copias en el tiempo, incluso le permita realizar transformaciones, actualizaciones de las evaluaciones, etc. No hay ningún problema. Acordémonos lo que te acabo de comentar. En el momento en que la universidad adquirió esas licencias, lo primero que tiene que revisar siempre, y esto entiendo que ustedes lo hacen muy bien porque tienen una coordinación de propiedad intelectual en el vicerrectorado. Sí, estamos bien, Michelle, sí, es en el vicerrectorado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya, ok. Entonces, ustedes revisan el parámetro, sí, las cláusulas de esta licencia para que puedan continuar realizando actualizaciones. Entonces, no estarían infringiendo la ley, no estarían realizando usos ilegítimos de un material que pertenece a un tercero, ¿sí? Además, y como algunos de ustedes lo conocen perfectamente, para la adquisición de ciertos productos, sobre todo si somos entidades estatales, pues tenemos que ir al sistema de contratación pública. Y en el sistema de contratación pública, pues habrán TDRs, los términos de referencia, y también se realizarán contratos. Y en esos contratos es justamente donde se establece lo que el artículo, se hace un recordatorio de lo que dice el artículo 116 del COESI, indicándole que todo aquello que pase a manos del Estado se pone a disposición del público. Porque ese es el objetivo del Estado ecuatoriano, ¿sí? De acuerdo a la norma de derechos intelectuales. Como vimos en un inicio, el artículo 4 dice la propiedad intelectual es una herramienta de acceso al conocimiento y garantiza también a través de ella otros derechos. En este caso, y si estás hablando de evaluaciones psicológicas que tienen que ver con
talento humano, con admisión de estudiantes, análisis de cómo se encuentra la comunidad educativa. Sí, estamos hablando de derechos fundamentales, ¿no? De esos derechos que el artículo 3 de la Constitución dice, todos los derechos se garantizan en igual jerarquía, ninguno es más ni menos, pero sobre todo te dice educación, salud y seguridad integral. Entonces, han utilizado los recursos apropiadamente. Una explicación más. Por ejemplo, si yo tuviese un centro psicológico y quiero hacer evaluaciones a los niños, quiero aplicar el WISC, tendría que comprar la licencia y según eso ver cuántos usos puedo hacer del instrumento. No puedo hacer evaluaciones psicológicas, entregar informes psicológicos con copias que encuentro, o sea, que puedo conseguir, digamos, no, eso no puedo hacer. Tendría que al menos si lo haces comercialmente, no. En el artículo 202 del COESI hay ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la excepción que tiene que ver con, te decían, de los grupos de atención prioritaria. Vas a evaluar a personas con discapacidad visual. Entonces necesitas transformar esa evaluación a braille, ¿sí? Eso está permitido. No necesitas una autorización, ¿sí? Pero hay otros usos, como por ejemplo, evaluaciones que tú vas a cobrar $200 por esas evaluaciones, entonces tienen que ser licenciadas, ¿sí? No hay mucha práctica, sobre todo en tu área, el tema de la actualización de las evaluaciones, porque te dan solo el formato y el formato lo van llenando. Sí, entonces ahí generalmente las licencias que tienen que ver con evaluaciones psicológicas son bastante amplias. Te dice, pague, yo qué sé, pague $50 por esta licencia y bájese el formato de evaluación, yo qué sé, de TOC, de trastorno de aprendizaje, de cualquier cosa que siempre nos dejan desde la escuela a veces, ¿no? Sí. Entonces, claro, y tienes ahí todo un pliego de evaluaciones, pues te bajaste, lo utilizaste y se acabó, ¿sí? Pero si la licencia te permite varios otros usos, es absolutamente legítimo continuar utilizando. ¿Hasta dónde llegará esa utilización? Depende del tipo de licencia que contenga el sitio, ¿no? La plataforma que ha puesto a disposición a través de la regalía que has pagado por el uso. Perfecto, muchas gracias. Solamente ahora para completar esta parte, también hay instrumentos que ya no serían para evaluación, digamos, una vez son un poco más para investigación y que sí, que están publicados, digamos, en artículos científicos y que muchas veces estos artículos se desarrollan como parte de la docencia, de actividades de investigación en la universidad. Entonces, al estar publicados así, ya sería de uso público, ya podría emplearse ese instrumento de evaluación. Ya, porque, a ver, los artículos científicos, ustedes saben que los niveles incluso de exigibilidad respecto a la originalidad y de investigación son a veces hasta más altos que las mismas tesis, ¿no? Entonces, las revistas indexadas ponen a disposición del público esos contenidos. Tú los puedes utilizar siempre y cuando sea de forma personal, ¿sí? Y acogiéndote al derecho de cita. Acogiéndose al derecho de cita, que es una de las excepciones al derecho de autor. El derecho de cita se ejerce de acuerdo a cualquiera de los estilos que tengas, APA, Chicago, lo que tú quieras, ¿sí? Lo ejerces de manera adecuada e incluso si lo vas a utilizar para un ejercicio comercial, ¿sí? Lo tienes que indicar el origen. Caso contrario, estarías vulnerando el primero de los derechos autorales, que es el derecho a la reivindicación de la paternidad. Ya, muchas gracias. Solamente, perdón, para precisar esto. Digamos que yo soy estudiante y quiero hacer una investigación y quiero emplear un test, una escala de un profesor que publicó un artículo, ese instrumento. En el artículo adjuntó la forma de calificación y los ítems del instrumento. Yo no tengo necesidad de escribir a esta persona que me autorice emplear ese instrumento para mi tesis. ¿Puedo hacerlo?
Sin Lo la puedes autorización. hacer indicando cuál es el autor de, Ujú, sí. quién es el autor de la descripción metodológica. Los métodos científicos no son protegidos por el derecho de autor. Eso es importante, igual que las ideas. Pero siempre acójanse al derecho de cita, no solo por una prevención hacia futuros litigios en materia de derechos de autor, sino sobre todo por honestidad intelectual, que es parte también de tal vez el principal principio que tiene que ver con la investigación y el grado académico que ejerces. Muy amable, gracias. Adelante, Dorian. Muy buenos días. Tengo una pregunta. Casi no te escuchamos, Dorian, o yo soy la que estoy con dificultades. No sé si me escuchan ahí. Ahí sí Sí, te escuchamos, ahí sí. Dorian. A ver, sí, yo soy creador audiovisual, sí, trabajo en cine y mi pregunta va a un enfoque más a los derechos de autor, porque en el caso que se dé que yo hago una película, escribo una película, por ejemplo, basada en la vida de Bolívar o a Bolívar le hago un personaje de ficción con lo que conlleva el uso de su imagen, ¿hasta qué punto es mi derecho, sí, como autor de la obra, utilizar el nombre y la imagen de la figura pública? O si tengo que pedir permiso a alguien específico, no sé, que tenga los derechos del uso de imagen de Bolívar o algo así. Qué lindo si haces una obra de Libertador. Bien, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Tú te estás refiriendo a un derecho que está en el artículo 66 de la Constitución. ¿Me equivoco, doctores, doctoras? Doctores en jurisprudencia. El artículo Correcto. 66 de la Constitución protege la imagen y la voz, dice, ¿no es cierto? Entonces, si la persona está viva, si vas a hacer una obra audiovisual de la Karine Jaramillo, vas a tener que pedir permiso. Vas a tener que pedir permiso, una autorización de orden constitucional. Ahí no tienes implícitos derechos intelectuales. Es de orden constitucional, son derechos personalísimos, mi imagen, mi voz, ¿sí? En el caso de una figura histórica, tú lo puedes tranquilamente utilizar. Vas a hacer algo como, utilizo el ejemplo de Mozart, ¿sí? Puedes utilizar las obras de Mozart, las originales, ojo con las interpretaciones, no vaya a pasar como a Chespirito, sí saben el caso de Chespirito, ¿no es cierto? El que es la marcha de los elefantes, que es una producción, una composición cuya autoría con instrumentos electrónicos por los años, me parece que era por los años 60, elaboró un compositor francés a partir de la danza, no es la danza turca, ya se me fue, perdón, de Beethoven y luego también Franz Liszt, ¿sí? Si llegaba a utilizar únicamente hasta la composición de Franz Liszt, no había ningún problema, pero él utilizó la composición que estaba todavía protegida, ¿sí? Acordémonos que los derechos de autor protegen toda la vida del autor y 70 años post-mortem, ¿sí? Entonces, durante todo ese tiempo necesitamos una licencia. Si no logramos conseguirlos del mismo autor, del mismo compositor, del mismo intérprete, ejecutante, lo que sea, lo conseguimos a través de estas sociedades de gestión colectiva, las que les comentaba, ¿no? En el caso tuyo, lo puedes utilizar sin ningún inconveniente, ¿sí? La única restricción que puedes tener en el tiempo es que si afectas la reputación de Bolívar sin algún dato histórico que contradiga algún dato histórico, algún colectivo te va a saltar por un tema de reivindicación de la memoria histórica de la figura de Bolívar, pero más allá de eso no vas a tener ningún problema. En ese caso, si tú eres un productor audiovisual, tú tendrás que suscribir un contrato con el guionista, la guionista, con quienes son productores de la música, etcétera, antes de producir. Y eso es fundamental, Dorian, en el ámbito de la producción audiovisual hay muchas complejidades justamente por la informalidad, ¿sí?
Entonces se reputa productor a quien aparezca en la obra que es productor. No necesariamente puede ser una persona natural, pero Ya. coautores tienes al director, tienes al guionista, al autor de la música, ¿sí? Y puede estar también ahí tú como productor. En alguna parte... Ya, mi pregunta va en el enfoque también internacional, porque si sale un producto ecuatoriano que dice una película de Bolívar, Bolívar es una figura que va de interés mundial, entonces no sé si en algún otro país salga algún descendiente de Bolívar y dice, a mí no me han pedido permiso o me tienen que pagar. Entonces, ¿cómo se manejaría ese caso? A ver, acordémonos, pongamos como referencia 1825, Constitución de la Gran Colombia, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, a la fecha, Bolívar creo que ya tenía como 35 o 40 años, ¿sí? Entonces estamos hablando del tataranieto o nieta de Bolívar, y hasta donde sabemos, no, Bolívar creo que no tenía hijos porque tenía una enfermedad por ahí. Entonces, no te preocupes, porque en ese caso son temas que tienen que ver con derechos constitucionales, y al ser un personaje histórico, pues su figura está ligada incluso a la memoria del pueblo. No hay implicaciones en el derecho, en los derechos intelectuales en absoluto. Más bien, tu obra, en el momento en que sea producida, ya tiene implicaciones, ya han generado derechos de todo orden, porque incluso si utilizas por ahí una marca Dorian Cambi, pues ya con el título que te otorga el SENADI, pues productora Dorian Candy, pues estamos hablando de un nombre comercial registrado, además de la producción audiovisual. Hay que diferenciarlo entre la cinematográfica, que es en sala de cines, y las que se transmiten televisivamente o seriadas. Entonces vas a tener que desde el inicio marcar las reglas de juego para que tu producción audiovisual sea bien gestionada, y todos y todas los que han participado en esa producción estén claros hasta dónde viene su participación, sobre todo si vas a hacer una comercialización de esa obra. Así que no te preocupes, haz nomás, y si quieres hacer de Karin Jaramillo, yo te doy todas las autorizaciones. Listo. Muchas gracias, muchas gracias. Encantada, Dorian. Billy. Solo una cosita rápida, porque ya veo que quizás nos pasamos de tiempos. Ya la Michelle me está viendo mal. De poner a disposición lo que se genera desde la universidad, que eso es lo que normalmente hacemos a través de las publicaciones. Pero sin embargo me queda una duda. ¿Qué pasa cuando queremos comercializar productos generados de la investigación con la industria? ¿Qué problemática se da ahí? Porque finalmente la idea es que lo que generamos en la investigación pueda ser aplicado, por ejemplo, en la industria, y obviamente la industria está dispuesta a pagar un valor por el uso de esa investigación. Entonces, ¿qué limitaciones tenemos ahí o qué tenemos que tener en cuenta el momento que hagamos ese tipo de negociaciones? Excelente pregunta, mi querido Billy, sobre todo porque ustedes tienen empresas públicas, ¿no es cierto, Michelle? Así es, sí. Dos empresas públicas. Dos Exacto. empresas. Verás, lo primero que te va a decir el artículo 116 es que la titularidad de los derechos, voy a leerles para que nos quede a toditos claros. La titularidad de los derechos sobre las obras creadas por los servidores públicos en el desempeño de sus cargos corresponderá a los organismos o entidades o dependencias del sector público respectivamente. En los casos de la relación de dependencia laboral, cuando el empleador sea una persona del sector privado, con participación estatal mayoritaria o financiado por recursos públicos, la titularidad patrimonial es del empleador. Respecto a consultorías, bienes, servicios contratados por el Estado dentro de un procedimiento de contratación, es decir, aquí entra Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponde a la entidad contratante, que tendrá la obligación de hacerlo público y accesible a través del Sistema Nacional del sistema de la CENESID, ¿no es cierto? De conformidad con el reglamento, en caso de los bienes y servicios, salvo pacto en contrario. Billy, salvo pacto en contrario, la titularidad será del autor. ¿Sí? La información, contenidos de base de datos, productos de investigaciones financiadas
públicos serán de acceso abierto. Las instituciones responsables de las investigaciones deberán poner a disposición dicha información a través de tecnologías de la información. ¿Cómo tú puedes comercializar? No nos hagamos lío, ¿sí? En el contrato, ¿sí? En el contrato donde dice que, por ejemplo, están desarrollando una silla eléctrica con inteligencia artificial, ¿sí? Pues estamos hablando posiblemente de una patente o de un modelo de utilidad, ¿no? Entonces, eso va a requerir confidencialidad, ¿sí? Entonces, todos los desarrolladores van a tener que suscribir con la universidad un convenio de confidencialidad específico sobre el proyecto que están desarrollando. Nada sale de ahí. El propósito puede ser, una parte, poner a disposición del público y otra parte, promoverlo a través de una de las EPs que tiene, ¿sí? Con el propósito de que se pueda vender al sector privado, el sector privado haga soporte en una alianza estratégica, ¿sí? Y sean los mismos estudiantes los que vayan generando esos productos y lo industrialicen. Cuando ya hablamos de industria, estamos hablando que se puede hacer de forma seriada y hay una protección desde el derecho de patente durante esos 20 años a favor de la universidad y de todos los inventores, de todos los desarrolladores. Lo pueden hacer perfectamente. El asunto va a ser las condiciones en las que ustedes lo establezcan. Ahí, por ejemplo, la universidad, al ser pública, podría declarar un proyecto emblemático, por ejemplo, un proyecto de esa naturaleza que permita no solo a la entidad recaudar regalías por las ventas, sino también a los desarrolladores participar del porcentaje, que en este caso sería el 60%, aplicando el artículo 114 del COES, y así te lo digo a grosso modo, ¿no? Cada caso es diferente, pero así rápidamente del ejemplo que tú me pones, que los desarrolladores perciban del 60% de la ganancia que se les venda por resultado de las ventas que se hagan a las empresas privadas. Eso depende mucho del tema de contratación. No está vedado, o sea, la ley en lo que le interesa es que se ponga en manos de la gente, del soberano, del pueblo, ¿sí? El conocimiento. Pero no les está vedado realizar otro tipo de acciones cuando es en fomento y en inversión de la misma innovación y desarrollo, y mucho más en el mejoramiento del proyecto de vida de quienes son los investigadores. Por eso es importante que estén involucrados en un proyecto que tenga ese alcance en el sistema nacional de información. Y en algún momento incluso pueden ustedes declararlo confidencial. Acordémonos que también estamos regidos por la Ley Orgánica de Acceso y Transparencia a la Información Pública. Entonces, a partir del 7 de febrero de este año hubo una reforma en el artículo 4 donde se establecen que ciertas informaciones vinculadas con derechos intelectuales pueden ser confidenciales. Por lo tanto, no es que después viene cualquier empresa y dice, no, pues como este es de institución pública, entonces ustedes denme toda la información de la investigación. No funciona así. En este momento no funciona así. Pero siempre que se ampare, y ese es un tema de recomendación de manejo de gestión de los conocimientos, sobre todo en instituciones académicas y de orden público, amparándose en un proyecto donde pueda la autoridad declarar incluso como datos confidenciales, no solo por un tema de la protección que tiene los datos personales por la ley orgánica de datos personales, sino por el objetivo mismo del proyecto. Sí, esto, el mejor modelo a nivel internacional los tienen las universidades, sobre todo de Harvard y la Universidad de Cambridge, para la explotación de sus patentes. Entonces, suelen decir que más ganan por lo que patentan y el aporte que significa para el desarrollo de nuevas invenciones y nuevas creaciones, los intangibles de Harvard, que la educación misma de Harvard. O sea, ese es comentario, no es mío, sino es comentario justamente de gente que conoce el sistema de
de manejo de licencias de la universidad, que es una universidad privada, que aporta además gran cantidad de recursos públicos en impuestos, traducidos en impuestos al Estado estadounidense. Entonces, no es que se benefician solo los investigadores, se beneficia la empresa privada, sino sobre todo se beneficia el Estado. Y acordémonos que de los impuestos, que son ingresos permanentes del Estado, estos se destinan a educación. Acordémonos que los ingresos permanentes se van a educación. Entonces, es importante esa inversión, se decide el Estado, y la generación que la misma universidad de esos recursos le aporte al Estado. Entonces, en el marco del proyecto deben constar varios elementos que les permitan a ustedes realizar una alianza estratégica con el sector privado para poder hacer una explotación de las diferentes creaciones de derecho de autor, creaciones tecnológicas o invenciones y procedimientos de orden científico y tecnológico en materia de diseños industriales y patentes, y obtener también los derechos con un asesoramiento adecuado ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Muchas gracias, Karin. Listo. Encantada. Muchas gracias, Karin. Les agradezco, bueno, en primer lugar al Senadi, a usted, Karin, y a todos los asistentes por su participación en esta capacitación. En el caso de tal vez tener alguna pregunta adicional, nos pueden escribir al correo electrónico de difusión.ciencia@ucuenca.edu.es, o incluso Karin tal vez nos puede también compartir su correo electrónico para cualquier consulta adicional. Sí, con todo gusto, mi querida Michelle. Ahí les comparto, No sé si están viendo la sí. pantalla. Ahí estamos. Jaramillo, sí. Entonces. También tenemos la dirección, dirección.autor@senavi.gov.es. Dirección.autor@senavi.gov.es. El mismo nombre de dominio, sino que con dirección.autor. Autor. Perfecto. Muchas gracias nuevamente a todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.